Bueno, ya estoy grabando, vamos a comenzar. Eh, Primero ya recibí su tercer análisis de artículo, que tuvieron de límite de entregarlo la semana pasada. Y hoy se van a llevar el cuarto análisis. Quizás se dieron cuenta, voy a presentar la pantalla. Dejen ver cuál es. Esto. Quizás se dieron cuenta en Classroom que incluí al final la sección de análisis de artículos. Ustedes saben que su análisis lo tienen que enviar por Twitter. Bueno, incluí esto en Classroom simplemente para llenar las calificaciones en las tablas de Classroom y poder al final sacar promedios junto con las calificaciones que generan aquí sus tareas y exámenes y el resto y el proyecto, ¿sí? Entonces, para tener un solo lugar donde calificar al final del semestre, por eso subí esta sección de los análisis de los artículos y las evalué. No tienen que entregar nada aquí. Por ejemplo, ahorita el análisis 4 no está presentado. Bueno, no se los he explicado. El 3 ya está evaluado. Simplemente lo evalúo por fuera y me traigo las calificaciones a Classroom porque pues aquí es más cómodo asignarles un porcentaje que les corresponde y sacar el promedio total. Por eso incluí esta parte de análisis de artículos. Entonces ya llevan 3. Ya recibieron por correo electrónico, yo creo, 3 avisos de los puntos que sacaron por estos análisis. Recuerden que califico en base a 15 puntos. Son varios aspectos los que reviso y lo más que pueden sumar con una son 15 puntos. Bueno, 15 por análisis. Después eso, pues obviamente lo transformo al 100. El 15 implica un 100%. Bien, en este análisis, bueno, y también incluí un documento en donde vienen los datos de cada artículo. Entonces, solo vamos por el artículo 4. Pero el artículo 4 no va a ser un artículo. Van a ser una serie de conferencias que van a ver y van a escribir un análisis similar al que hacían cuando leían un artículo. Es decir, son conferencias relativamente cortas. Entre todas harán unos 45 minutos de video entre las 4, entonces son muy cortas, pero todas son alrededor de un tema que es la energía. Entonces los van a ver y su análisis pues obviamente va a traer un resumen de lo que vieron, pero lo más importante, ya saben, su opinión personal. Su opinión personal puede ser una opinión general sobre los 4 videos o se pueden centrar en el video que más interesante haya sido para ustedes. Entonces están recibiendo estas 4 ligas a YouTube hoy 4 de noviembre y su límite para entregar análisis es la próxima semana, miércoles 11 de noviembre, y aquí están los hashtags que deben de acompañar al video cuando lo suban a Twitter, que debe de acompañar a su análisis. Entonces, 4 videos que van a ver esta semana, los 4 tienen que ver con energía. Aquí en Classroom lo podemos ver de qué cuáles son. Dejen ver tarea. No deben de subir nada a Classroom, eso no es necesario. Todo va a seguir igual, lo van a subir en Twitter. Yo después vendré aquí a Classroom y subiré los puntos que ganaron. Uno de ellos tiene que ver con la energía solar, otra con la realidad sobre las energías renovables, otra sobre cómo nuestro comportamiento, y la ciencia del comportamiento puede determinar cuánta energía estamos gastando. Otro tiene que ver sobre un método novedoso para hacernos de energía y energía que viene del espacio. Y primero fue sobre
el futuro de la energía solar. Entonces, como se dan cuenta, todos los artículos, todos los videos tienen que ver sobre energía. Y este será el análisis número 4. Ya casi acabamos esta parte del curso, estas actividades del curso, porque son 5. El quinto todavía sí va a ser un artículo, todavía no sé cuál sea, todavía no lo defino. En su momento les avisaré. Este es el último, lo entregaré el 18 de noviembre y esta actividad termina el 25 de noviembre. Bueno, hoy están entregando tareas. Hoy están entregando 2 tareas que tenían ya tiempo asignadas, la de los fluidos no newtonianos y, bueno, una tarea más sencilla que fue, vieron los videos de la teoría cinética de los gases y en un documento están escribiendo el desarrollo de las ecuaciones que se platican en estos videos. Bien, entonces el límite es hoy. Bueno, el límite para el de fluidos newtonianos ya venció hace 11 minutos, pero el límite para entregar la tarea 11 pues tienen hasta medianoche. Un detalle que se me pasó a escribirlo en los temas del día, pero déjenme anotarlo de una vez. Antes de irnos, vamos a hablar del examen. Bueno, pero mejor porque antes de irnos, de una vez. Hoy estamos a día 4 de noviembre. Las tareas que tienen, los de los videos que les acabo de platicar es para dentro de una semana, el día 11. Entonces vamos a dejar el primer examen para el día 18, ¿sí? Entonces vamos a hacer en línea el primer examen parcial el miércoles 18 de noviembre. El 16 no hay clases. Entonces, la próxima semana, el 9. ¿Por qué no hay clase el 16? Por lo del 20 de noviembre que se recorre al lunes, entonces vuelven a hacer otro puente. Entonces, ok. El 20, si tienen clase, pues el 20 sí hay. Es más, creo que para el 20 va a ser el examen de admisión de la universidad en CUSEI. Pero el 16 no tendremos sesión en vivo. Entonces, hoy estamos en 4, nos estaremos viendo aquí el 9, el 11. El 9 lo estoy anotando. Les voy a dar información sobre el examen, qué temas sí, qué temas no. Bueno, ya lo habíamos platicado un poco, pero con mayor detalle. El próximo lunes les platico qué temas hagan a un lado y cuáles sí tomen en cuenta para el examen, ¿de acuerdo? Cualquier otra duda el 11 y bueno, pues van a tener del 11 hasta el día del examen el 18 para estudiar y ya, regresamos a nuestros temas el 23. El último examen, eso sí, pues lo vamos a hacer el último día que sea posible, que debería de ser alrededor del 15 de diciembre, pero el 15 es martes, entonces el último examen con los temas que se acumulan, pues lo vamos a estar haciendo entre 14 y 16. Creo que para el 21 23 ya debería de estar todo reportado, ¿sí? Pero bueno, también falta definir eso. ¿Preguntas sobre análisis, tareas, exámenes? Yo entré un poquito tarde y no escuché bien lo del análisis. ¿Tenemos que elegir un solo video o tenemos que hacer el análisis de los 4? No, van a ver los 4. Tu análisis en la primera parte pues debe de tener un resumen breve de los 4, que es alrededor de la energía. Y ya tu análisis personal, ya ahí depende lo que te haya gustado. Puedes hacer un análisis general sobre los 4 videos o puedes elegir el que más te haya gustado o los 2 que más te hayan gustado para la parte de tu análisis personal. ¿Eso, profe, es de la tarea 11? No, ese es el análisis 4, es decir, el análisis 4 estoy cambiando artículos por videos.
Ah, ya, perdón, ya. En vez de leer otro artículo, mejor van a ver esos 4 videos. Ah, ya, perdón, gracias. ¿Sí? Entonces, esa entra en un porcentaje diferente de las calificaciones. Da más puntos que las tareas para que le pongan atención. ¿Alguna otra pregunta? El examen pues va a ser 18 de noviembre. Entonces, miércoles. De la niña ejemplar solo ordenó vigilarla. Lamentablemente, la pequeña y su familia no vivían en condiciones óptimas, por lo que la niña falleció algunos meses. ¿No era pregunta? No, parece que no. El examen miércoles va a ser en línea, obviamente, y ya después les digo el lunes, les doy más detalles de cómo lo vamos a hacer y sobre todo de qué temas quiero que le pongan mayor atención. Bueno, vamos al tema del día de hoy. Y para eso voy a dejar de presentar para abrir este otro PDF. Bueno, están viendo ya este PDF de viscosidad, ¿verdad? Sí, maestro. El tema de hoy es calcular viscosidades a partir de la teoría cinética de los gases, que son los videos que vieron, eso sí, de la tarea 11. Bueno, ustedes saben que viscosidad es una medida indirecta de la fricción que provocan los materiales. En este caso estamos hablando de fluidos, entonces por eso escribí aquí que se refiere a la fricción, tiene que ver con la fricción en fluidos. Pero bueno, es algo similar a lo que sucede con la fricción, con la fricción entre sólidos en movimiento. La fricción genera pérdidas de energía calorífica, es calor, por lo tanto, el calor, que es energía en movimiento a nivel molecular, pues es lo que nosotros notamos cuando se genera fricción entre dos cuerpos. Para la palabra viscosidad, algo compleja de definir formalmente o matemáticamente, pero muy fácil de entender cuando nos hablan de un material viscoso, un material poco viscoso o muy viscoso, pues lo entendemos fácilmente. O sea, entendemos que el agua que puedo agitar con relativa facilidad es un material de baja viscosidad, mientras que una miel, un jarabe, que me cuesta mezclarlo, moverlo, pues es un material de alta viscosidad. Para entender la viscosidad, primero tenemos que entender lo que es la viscosidad o la fricción en sólidos. En sólidos tenemos dos tipos de fricción, la fricción estática y la fricción dinámica. Bueno, sí, ahorita lo veremos más adelante. Bueno, pero primero pensemos en la fricción estática. Piensen en un plano inclinado. Ustedes sobre ese plano inclinado tienen un libro. Ustedes saben que existe un ángulo en el que ya sin remedio el libro va a deslizarse. Y entonces, antes de eso, se mantiene en su lugar gracias a lo que llamamos una fricción estática. Puede que tengamos un libro con una portada de un material muy rugoso y a cierto ángulo no se desliza, pero podríamos tener otro libro o otro sólido que para ese mismo ángulo no es tan rugoso, se va a deslizar, ¿sí? Entonces, entre esos dos materiales tenemos diferente fricción estática. Pero, ¿qué significa eso a nivel molecular? Estoy yendo a un camión. Gracias.
¿Qué significa eso a nivel molecular? Bueno, que hay una fuerza, aunque sea muy débil, atractiva Ujú. entre el libro y el escritorio, ¿sí? Si me adelantó un poco, si pudiéramos tomar una fotografía para la superficie de este libro, veríamos que es un material rugoso, muy rugoso. Si quizás yo el libro, cuando lo tengo entre las manos, veo que su superficie es una superficie muy lisa, pero al microscopio podríamos ver rugosidades como los que vemos en esta fotografía. Bueno, pues las rugosidades de los materiales sólidos se miden en unidades de longitud muy pequeñas, es decir, podríamos medir en nanómetros, por ejemplo, o en centímetros, pero en centímetros o en milímetros, aún así serían números muy pequeños, y la rugosidad pues tiene que ver con esos picos, con esas salidas que tiene la superficie. Tú ves un sólido que crees que es lo más liso que conoces, y cuando lo llevas al microscopio, a pesar de lo liso que lo sientes, se le notan rugosidades, ¿sí? Bueno, quizás esto que dibujé en rojo sea un material que yo le llamo liso, ¿sí? Pero le llamo liso porque quizás lo esté comparando con un material rugoso, que quizás sea esto que estoy dibujando en amarillo. Entonces, pues esto sí es, el rojo sí se sentiría básicamente liso a la mano. El amarillo ya sentiría las diferencias de rugosidad. Entonces, en sólidos, un detalle muy interesante es la rugosidad de los materiales, que nos define lo que llamamos como la fricción estática. El próximo semestre, cuando estén estudiando mecánica de fluidos, van a ver que se genera mucha fricción en tuberías muy viejas. ¿Por qué? Porque son muy rugosas, no son nada lisas. En cambio, si pudiéramos tener, y muchas veces lo tenemos en laboratorio, tuberías de vidrio, pues el vidrio sí es muy liso, entonces las pérdidas por fricción son mucho menores que si tuviéramos una tubería de acero, y más si tuviéramos una tubería de fierro y es un fierro viejo que ha formado óxido, entonces eso es muy rugoso y hay muchas pérdidas por fricción. Bueno, entonces los sólidos son siempre ásperos a escalas atómicas. Y cuando dos superficies sólidas entran en contacto, pues se genera fácilmente la fricción. Por ejemplo, este es un acercamiento a lo que podría ser el contacto entre una llanta y el piso, una llanta que puede ser de motocicleta o de automóvil o de bicicleta. ¿Hay fricción entre la llanta y el piso? Sí, claro que sí lo hay. Y la fricción es el resultado de una interacción entre sólidos, sí, que pequeñas áreas se ponen en contacto, pero también hay muchos espacios vacíos, y entonces en estas áreas es donde se generan las fuerzas de fricción. Y si nos vamos a lo molecular, pues la fricción es interacción entre moléculas. Bueno, regresamos a nuestros libros. Si inclinamos más la mesa, la fuerza de fricción estática resulta tener un límite y el libro comienza a deslizarse. Pero todavía hay algo de fricción. Experimentalmente, el libro no tiene la aceleración completa que el componente de la gravedad debería de proporcionar. Entonces, a pesar de que hay fricción, a pesar de que se está deslizando, hay fricción y hay intercambio de energía. Quizás el experimento es muy simple y nosotros no alcanzamos a notar que la superficie se calienta, pero sí hay pérdida de energía por fricción. Todo eso causa mucha vibración atómica y molecular en las superficies, y entonces comienza un intercambio de energías. El libro deslizante estará perdiendo energía en forma de calor, que en lugar de sumar en lugar de guardar esa energía como energía cinética del libro, ¿sí? Dirán, nunca lo noto, no lo noto, porque es un ejemplo muy, muy simple y con unos intercambios de energía muy pequeños. Pero bueno, seguramente ustedes han
jugado algunas veces de rozar alguna superficie sólida y han sentido el calor, han sentido que se calienta la superficie y que se pueden llegar a quemar. La otra parte de la fricción en sólidos es la fricción dinámica. Por ejemplo, ustedes, el ejemplo que estaba pensando era, pueden frotarse las manos para calentarse cuando está haciendo frío. Esa es la fricción dinámica, o hay quienes le llaman la fricción cinética. Entonces, entre la fricción cinética y la fricción estática. Ay, por si hay cloro, nada más fíjate si hay cloro, ahorita ya abajo. ¿Qué? De nuevo, no era pregunta. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Bueno, no lo puedo ver, por favor, ahí díganle a quien tiene su micrófono abierto. Sigo. Entre la fricción cinética y la fricción estática, pues tenemos el total del efecto de fricción entre sólidos. Vean, este experimento de fricción entre sólidos, primero se desarrolla la fricción estática porque no hemos logrado mover el sólido, pero ya que lo movemos, lo que tenemos es un componente que es la fricción cinética. Y entre las dos, sumándolas, tenemos la fricción total generada por el movimiento de un sólido sobre otra superficie sólida. Sin embargo, esto que se ve muy sencillo de medir en sólidos, pues no es tan sencillo de medir en fluidos. Imagínense que vean esta pregunta, ¿qué sucede si en lugar de mover dos superficies sólidas, tenemos un sólido en contacto con un líquido? Para empezar, la fricción estática entre sólido y líquido no existe. Vean este ejemplo. Si un barco está en reposo en aguas tranquilas, se moverá en respuesta a la menor fuerza. Obviamente una fuerza muy pequeña dará una aceleración minúscula, pero es muy diferente a la del libro sobre el escritorio. Entonces la estática no existe. Siempre habrá como consecuencia un movimiento. Sin embargo, si hay una fricción líquida que llamamos líquida dinámica, aunque un eje gire mucho más fácil si se le suministra un aceite, que este es el fenómeno de la lubricación, todavía habrá algo de resistencia. El aceite se va a calentar a medida que el eje gira. Por eso utilizamos aceites lubricantes para disminuir la fricción entre sólidos. Pero ahora toda esa energía que generaría el contacto de dos superficies sólidas se transfiere al lubricante líquido, ¿ve? Y evita que se desgasten las partes sólidas. Entonces, pero bueno, si habíamos visto que para sólidos teníamos una ecuación que es fuerza, viscosidad, por N, ¿cómo lo podríamos adaptar al caso de fluidos? Y pues eso ya lo habíamos platicado. Quien lo pudo hacer es Newton. Newton fue el primero en tratar de definir una viscosidad para fluidos. Este experimento ya lo habíamos platicado en otra unidad. A partir de lo que se observó en este experimento, pues pudimos llegar a lo que llamamos la ecuación de la viscosidad de Newton. Bueno, me brinco toda esta explicación que ya la hicimos en otro video. Recuerden que lo que estuvimos monitoreando en este experimento fue la relación de fuerza entre área, que era directamente proporcional a la velocidad a la que se movía la placa o las capas de fluido, y esa relación de proporcionalidad se vuelve ecuación cuando la relacionamos con ese parámetro que llamamos viscosidad. Entonces, de ese experimento ya habíamos visto, sale el coeficiente de viscosidad, que en sistema internacional tiene unidades de Pascal por segundo. Pero es un experimento que nosotros controlamos, el que nos permite hacer esas mediciones macroscópicas de la viscosidad. Ustedes pueden encontrar en libros, en manuales, viscosidades de gases, de líquidos.
que se obtienen haciendo estos experimentos. Por ejemplo, esta tabla es un ejemplo de viscosidades de agua y aire a presión atmosférica a diferentes temperaturas. Vean cómo la viscosidad del agua, de los líquidos, pues es varias décadas de datos mayor que la de un gas como el aire. Pero igual, como alcanzamos a ver con los sólidos, hay razones microscópicas de por qué el agua es más viscosa que el aire, ¿sí? Entonces podemos hacer un análisis de lo que sucede a nivel microscópico, a nivel molecular, y por eso nos apoyamos en la teoría cinética de los gases. Bueno, antes de eso, aquí hay otros ejemplos de viscosidades de otros gases, de otros líquidos a presión atmosférica. En general, los gases, estas columnas de gases, viscosidades muy bajas, comparadas con la de los líquidos. Bueno, aquí tenemos un líquido muy viscoso, que es el glicerol o el ácido sulfúrico, o alcoholes, mercurio, viscosidades relativamente grandes cuando la comparamos con la de los gases más simples, como el vapor de agua, el nitrógeno, el oxígeno, o incluso el vapor de mercurio, porque también aquí tenemos mercurio como gas y mercurio como líquido. Esta otra tabla es de líquidos metálicos. Sus viscosidades aumentan. Hay algunas respecto a lo de los gases, pero bueno, también hay unos, litio, que son más bajos que otros, como el mercurio. Toda esta información es fácil de consultar en manuales, como en el manual del ingeniero químico o manuales de fisicoquímica, y generalmente toda esa información lo encontramos en diagramas como el que aquí presentamos. Este es un diagrama de viscosidad reducida. Bueno, la viscosidad reducida es la viscosidad que andamos buscando entre una viscosidad de referencia, y esto está contra una temperatura reducida. Bueno, la viscosidad de referencia, ya estoy viendo, es una viscosidad en el punto crítico, y aquí la temperatura reducida, pues es la temperatura que andamos, a la cual queremos evaluar entre la temperatura crítica. Entonces, como esto está en función de propiedades críticas, pues esta tabla, por ejemplo, nos funciona prácticamente para cualquier material. Lo único que yo necesito es buscar sus propiedades críticas, relacionarlos con la temperatura a la cual me interesa conocer la viscosidad, y cruzar, por ejemplo, la temperatura reducida de 2 con la viscosidad reducida con la presión reducida de 10, y ya estaría leyendo una viscosidad reducida de un poco menos de 2, ¿sí? Cada una de estas líneas, es el otro detalle, son presiones reducidas. Entonces, para usar gráficas de este tipo, necesitamos, para el material que te interesa, para el fluido que te interesa, tener su temperatura crítica, su presión crítica y su viscosidad crítica. Bueno, uno de los detalles interesantes de esta gráfica es que la viscosidad de un gas tiende a un límite que, por cierto, aquí no lo marcan. El límite de baja densidad es un límite que se alcanza a medida que la presión se hace más pequeña. Para la mayor parte de los gases, ese límite está casi siempre alrededor de una atmósfera de presión. Entonces, la viscosidad de un gas a baja densidad aumenta con el incremento de temperatura, mientras que la viscosidad de un líquido disminuye con el incremento de temperatura. Pero todo esto generalmente son datos experimentales. Aquí dice valores experimentales disponibles en la literatura. Bueno, este párrafo más bien lo que nos quiere hacer ver es que de dónde voy a sacar las viscosidades críticas. Ustedes vayan a tablas de datos críticos y sí van a encontrar mucha información de presiones críticas y temperaturas críticas, pero muy pocas tablas les van a dar viscosidades críticas. Sin embargo, tenemos
una expresión semi-experimental que da buenos resultados, que es la que mostramos en esta ecuación, donde con las temperaturas críticas y los volúmenes críticos, o esta otra con la presión crítica y la temperatura crítica, puedes hacer una aproximación de la viscosidad crítica. Esto es muy importante porque no en cualquier tabla vamos a encontrar viscosidades críticas. Aquí les dejo después, porque lo revisen en detalle, un ejemplo de cómo calcular la viscosidad de un gas, por ejemplo el nitrógeno, a una temperatura, una presión dada. Vamos a tablas, busco la presión crítica, la temperatura crítica de ese gas que es nitrógeno. Lo primero que hago es utilizar una de esas dos ecuaciones, la segunda para encontrar la viscosidad crítica ya con la presión crítica y con la temperatura crítica. Busco la temperatura reducida, la presión reducida, y este paréntesis va a ser, aunque no lo dice, la viscosidad crítica. Despejo la viscosidad y aquí está la viscosidad para este gas. Una viscosidad muy, muy pequeña, es nitrógeno. Obviamente hay que utilizar la gráfica que mostramos hace un momento, pero a partir de datos experimentales y haciendo estas relaciones muy, muy sencillas, buscando datos en tablas, podemos tener viscosidades. De nuevo, el origen de toda esta información es un origen experimental. Sin embargo, aquí estamos interesados en meternos a esos gases, a nivel molecular, y ver qué relaciones hay entre las moléculas que generan las fuerzas por fricción y por lo tanto responden con una viscosidad. La teoría más simple que nos explica ese comportamiento es la teoría cinética de los gases. Si ustedes recuerdan, esta ecuación de una velocidad media entre las moléculas apareció en los videos que vieron en la clase anterior. Entonces, bueno, algo que ya no se vio con tanto detalle en esos videos, porque no era la intención profundizar tanto en la teoría cinética de los gases, es que podemos calcular la trayectoria libre media de las moléculas cuando se mueven, y entonces esa trayectoria media nos va a permitir predecir la energía involucrada en las colisiones que se dan entre moléculas. Esta distancia A es una distancia que se habrá movido la molécula entre la última colisión y la que sigue, ¿sí? Bueno, entonces empezamos a hacer cálculos de velocidades, de distancias. Básicamente son balances de momentum entre moléculas para ver cuál es o cuál podría ser el flujo de momentum de esas moléculas. Recuerden que esta tau, que es un esfuerzo, es el flujo de momentum. En alguna de las tablas que vimos hace 2 unidades, vimos que estos esfuerzos tienen las unidades del flujo de momentum. O sea, esos esfuerzos es el flujo de momentum y están relacionados con las velocidades promedio de las que tienen las moléculas. Entonces, relacionando todas esas ecuaciones que vimos en los videos con el flux de momentum, podemos encontrar expresiones para calcular, a partir de la ley de la viscosidad de Newton, la viscosidad de esos gases. No estoy explicando, ni me interesa que lo revisen estas ecuaciones paso a paso, pero finalmente obtenemos ecuaciones como esta, que fueron desarrolladas también por Maxwell casi al mismo tiempo que desarrolló la versión final de la teoría cinética de los gases. Esta podría ser la versión final, vamos a presentar como la versión final para el cálculo de viscosidades de gases. De gases también poco densos en la teoría cinética de los gases. Pero también de los videos de la clase anterior nos damos cuenta que hay muchos peros para hacer válida la teoría cinética de los gases. Entonces,
Después de eso empezaron esfuerzos de diferentes personas para tener teorías más completas que no fueran tan limitadas como la teoría cinética de los gases. Y una muy buena teoría que mejora a la cinética de los gases es la desarrollada a principios del siglo pasado, el siglo XX, por Chapman en Inglaterra y de manera independiente por Enskog en Suecia. Y ahora nosotros esas ecuaciones las conocemos como las ecuaciones o la teoría de Chapman-Enskog. Las ecuaciones de Chapman-Enskog, ahorita vamos a ver, nos van a permitir calcular una mejor versión de la viscosidad en gases, pero también Chapman y Enskog nos van a dar ecuaciones mejoradas para el cálculo de conductividades térmicas y coeficientes de difusión. Bueno, ¿en qué se basan esas teorías? Esas teorías se basan en tomar en cuenta las fuerzas intermoleculares. Tomar en cuenta las fuerzas intermoleculares significa a nivel molecular no solamente tomar en cuenta los cambios de energía cinética entre moléculas, sino comenzar a tomar en cuenta los cambios de energía potencial, que es algo que ignoraba la teoría cinética de los gases. Por eso, estas funciones que empiezan a tomar en cuenta los efectos de la teoría de la energía potencial se llaman potenciales. La función potencial más sencilla es el potencial de Lennard-Jones. Este potencial de Lennard-Jones y estas teorías, estas funciones potenciales también tienen mucho que ver en el desarrollo de las primeras ecuaciones de estado. Es decir, la ecuación de Van der Waals ya tuvo que tomar en cuenta una función potencial. Si no, seguiría siendo ecuación de los gases ideales. Pues esos efectos de la energía potencial no solamente están presentes en las relaciones PVT, sino también en cuál es la viscosidad de nuestro sistema o el coeficiente de difusión o el coeficiente de transferencia de energía, ¿sí? El potencial de Lennard-Jones es una de muchas ecuaciones empíricas que nos permiten mejorar la teoría cinética de los gases. Incluso, pues, Lennard-Jones no es la explicación más sencilla, pero sí es la más popular por su sencillez. Hay muchas otras ecuaciones más complejas que tratan de explicar materiales un poco más complejos. No vamos a ver tampoco en detalle el desarrollo de estas ecuaciones se me va el nombre, de Chapman-Enskog, pero las ecuaciones de Chapman-Enskog en su teoría se aprovechan de la teoría potencial de Lennard-Jones. Lo que sí vamos a aprender a utilizar sus ecuaciones y a generar datos de viscosidad para los gases que nos interesen, ¿sí? Entonces, en estas diapositivas vamos a ver qué información necesitamos de cada gas, de cada sistema, para poder utilizarlas. Aquí está el primer dato importante siempre, que es un diámetro característico de las moléculas, que se conoce como diámetro de colisión, y una energía característica, que es la máxima energía de atracción entre un par de moléculas. Toda esa información generalmente la encontramos tabulada. Por ejemplo, aquí una opción es revisar el apéndice E1 del BIR. Ahorita yo les voy al final de esta presentación a dejar unos documentos que recopilan mucha de esta información y que van a ser más sencillos de utilizar. Si desconocemos el diámetro de colisión y desconocemos esta energía característica, es posible estimarlas, es posible calcularlas de nuevo si conocemos la temperatura y la presión crítica. Bueno, aquí necesito conocer la temperatura crítica y volúmenes críticos, o también la relación entre temperatura y presión crítico, y podría conocer la relación entre epsilon y la constante de Stefan-Boltzmann, y de ahí podría separar las energías características, o con estas otras ecuaciones directamente calcular el diámetro
característico de las moléculas. Bien, esta es una tabla que sale precisamente del BIR para las sustancias más simples, gases elementales, gases nobles, gases poliatómicos simples o incluso para unos hidrocarburos, aunque ya para hidrocarburos empieza a dar malos resultados, pero todavía funciona. Tenemos los parámetros de Lennard-Jones, o las propiedades críticas, que son la temperatura, la presión y el volumen. Fíjense, podemos aprovechar esta tabla del BIR para tener una serie de datos de la viscosidad crítica y algo que vamos a utilizar en el próximo tema, que es la conductividad crítica. No lo tenemos para todos los gases, pero bueno, hay algunos datos disponibles. Aquí sigue también para unos compuestos orgánicos, algunos, ¿sí? Fíjense que conductividad térmica es más difícil de encontrar experimentalmente. Entonces, la viscosidad de un gas monoatómico puro de peso molecular conocido se puede calcular utilizando los parámetros de Lennard-Jones gracias a los trabajos de esas dos personas, Enskog, que nombramos hace un momento, ¿sí? Aquí simplemente hay que ver de qué se trata cada una de estas cantidades y cómo las leemos de las tablas. Bueno, aquí lo primero es, algunos vamos a leer de la tabla E1 del BIR y otros de la tabla E2. En la tabla E2, bueno, esta foto nos salió algo borrosa. Tenemos bueno, al final, toda esta información del potencial Lennard-Jones es una integral, ¿sí? Y entonces estas columnas son las soluciones de esa integral. Entonces, para diferentes relaciones de K sobre T sobre esa energía característica, tenemos diferentes soluciones de esa integral que le llaman de colisión, que aparece en la función potencial de Lennard-Jones. Aquí hay unos ejemplos de cálculos, simplemente la teoría y el desarrollo paso a paso de esas ecuaciones sí se sale de los objetivos de este curso, pero podemos utilizar esas tablas y contestar preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la viscosidad del CO2 a diferentes temperaturas y a presión atmosférica? Entonces simplemente tengo que aprender a utilizar esas tablas, buscar datos, sustituir y me haré de mucha información de viscosidades para gases. ¿Hay alguna opción para hacer el mismo tipo de cálculos con líquidos? Sí, hay diferentes opciones y la más simple de ellas es una teoría muy conocida para líquidos que es la de Eyring y su ecuación de Eyring. Esta ecuación de Eyring es muy conocida por ser la primera, la más simple, pero actualmente disponemos de otras ecuaciones que ya con el tiempo, basándose obviamente en la de Eyring, son más rigurosas y nos dan teóricamente y nos dan mejores resultados, como una que vamos a presentar ahorita de Kirkwood. Bueno, aquí algo de explicación de cuáles son las consideraciones que hacen con líquidos y que no eran necesarias hacerlas con sólidos, ¿sí? Para llegar a una expresión de Eyring. Lo malo de esta expresión de Eyring es que necesitamos estas energías de Gibbs y de dónde las vamos a sacar, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, como no estamos viendo las teorías en detalle, pues si las estamos presentando es porque tenemos opción para calcularlas. Entonces sí, tenemos una opción para calcular estas energías de Gibbs en líquidos y sustituirlas para despejar la viscosidad. Aquí queda en función de viscosidad cinemática, pero de ahí podemos calcular la viscosidad dinámica. Finalmente, aquí queda en función de la viscosidad dinámica. De nuevo, todo esto me lo estoy pasando rápidamente porque a mí lo que me interesa es utilizar las ecuaciones y esta podría ser la versión final que tendremos que sustituir. O esta otra. ¿En qué me voy a basar? Fíjense, ahorita no me hagan caso en el que todo esto va
rapidísimo, sin detenernos mucho. Lo que me importa es mostrarles el siguiente documento. Bueno, aquí hay un ejemplo resuelto para que luego lo revisen con Vencenos. Nada más necesito dos datos, un volumen específico molar y una temperatura de ebullición, y se sustituyen en las ecuaciones anteriores, en esta última. Dejen brincar a este otro documento. Este otro documento ahorita les muestro dónde está en Classroom. Tómenlo como una especie de formulario para los cálculos que vamos a hacer de viscosidades, ¿sí? Pues es eso, un formulario. Dice, algunos métodos de estimación para la viscosidad. Vean el índice, son nada más 6 páginas. Entonces es como un formulario en 6 páginas. Trae las ecuaciones para calcular viscosidades de acuerdo a la teoría de Chalman-Enskog y un método que no platicamos, que es el de Still-Todos. Luego, eso a baja presión. Si estamos a alta presión, algo donde ya falla Chapman, pues entonces vamos a poder utilizar un diagrama que viene en la página 3. Todo esto, página 2 y en principio de la página 3, es para gases puros. Pero si tenemos problemas con mezclas de gases, entonces aparece el método de Wilke que ahorita vamos a presentar. Bueno, y todo esto para gases. También, si tengamos mezclas, pues vamos a tener un método para gases a baja presión y otro método para gases a alta presión. Si tenemos líquidos, vamos a tener varias opciones entre los métodos de, ¿cómo se pronuncia? Siensky y Sidar, o Rick y Erbar, Van Belsen, y la extrapolación de Lewis-Square. Si tenemos mezclas de líquidos, hay que utilizar una regla de mezclado, y si tenemos suspensiones o emulsiones, las ecuaciones de Einstein y Taylor. Bueno, a mí me interesa, incluso dejen marcarlo con otro color, que se concentren en estos cálculos, los de viscosidad de gases puros a baja presión, los de viscosidad de gases puros a alta presión, los de viscosidad de mezclas de gases a baja presión y los de viscosidad de gases de líquidos puros. Y este formulario es muy bueno. Bueno, hay algo de teoría de explicaciones. Todas sus ecuaciones utilizan una misma nomenclatura, que es esta notación, esta tabla, y no va a haber problemas de qué quiere decir la B testada M o la B testada C. En todas las ecuaciones quiere decir lo mismo, un volumen molar crítico, un volumen molar en el punto de fusión, y para diferentes viscosidades, que quiere decir que aparezca sola, que aparezca con la C, que aparezca con la F, que aparezca con la M, o que aparezca con la R. Esta ya la habíamos visto, es una viscosidad reducida, esta es una viscosidad crítica, esta es una viscosidad de la mezcla, esta va a ser una viscosidad de la sustancia pura, y bueno, la única que no había aparecido, y ya veremos qué quiere decir en alguna ecuación, es lo que se llama una viscosidad efectiva. Esta ya había aparecido hace un momento, una viscosidad cinemática. Y aquí están las integrales de colisión de la función potencial, y el diámetro de colisión. Algunas ecuaciones podrían utilizar un factor acéntrico, que es un factor que tiene que ver con la forma de las moléculas y que utilizamos mucho en termodinámica. Aquí está la constante de Stefan Boltzmann con su valor en sistema internacional, y aquí está la energía característica, que también tenemos que leer en algunas tablas. Bueno, entonces, primero, los parámetros de Lennard-Jones. Fíjense, para muchas sustancias, las básicas, aquí están el par de parámetros que estuvimos platicando. Y luego, si no aparece la sustancia que me interesa en esta lista, yo puedo hacer cálculos con esta tabla 3. Las integrales de colisión, que es, hace un momento lo vimos del libro de la tabla 2 de qué libro, del de fenómenos de transporte. Bueno, aquí está en este formulario las mismas integrales de colisión. Y ya que sacamos datos de estas tablas, pues elegimos la
ecuación que convenga para nuestro problema. Si estoy con gases puros y baja presión, pues tenemos el método de Steel-Todos. ¿Qué quiere decir o qué podríamos entender con alta presión? Bueno, la frontera es relativa, pero podríamos utilizar el límite de 10 atmósferas o más. Entonces, podemos ir a menos de 10 atmósferas. Esta ecuación que es muy sencilla, a más de 10 atmósferas, mejor nos venimos y leemos de este diagrama. Otras opciones, bueno, aquí tenemos otras ecuaciones para calcular las viscosidades en el punto crítico, pero o si nuestro gas aparece en esta tabla, que fuera argón, pues ya no hay que hacer el cálculo. Si no aparece en esta tabla, tenemos que hacer el cálculo. Entonces, tenemos gases puros. Siguiente nivel de dificultad, si tuviéramos mezclas de gases. Para empezar, una ecuación todavía relativamente sencilla si la mezcla es binaria. Dos componentes, el componente 1 y el componente 2. Pero si no, tenemos que desarrollar este formulario para 3, 4 componentes. Y los parámetros de interacción también los tenemos que calcular. Aquí sí ya nos empezamos a meter con muchas más cálculos que hay que repetir varias veces porque tenemos varios componentes. A mí me interesa cuando mucho revisar, podrían aparecer ejemplos de mezclas binarias, ya de mezclas multicomponentes no le vamos a entrar. Y para líquidos, habíamos hablado de este método de apellido impronunciable. Necesitamos parámetros que es el volumen molar y un volumen molar de referencia que podemos calcular con este par de ecuaciones. Si no, está este otro método de Orrick y Erbar, eso sí se pueden pronunciar, y los parámetros A y B los vamos a encontrar en esta tabla en función del tipo de enlaces que encontremos en nuestro líquido. Si nuestro problema no alcanzamos con esta información o no distinguimos qué grupos o no están los grupos que nos interesan, pues podemos ir a la primera versión. Y pues básicamente son el par de ecuaciones que quiero que le pongan atención. Como se dan cuenta, bueno, hay un método que hace una interpolación, pero me quedaría con los dos métodos anteriores. Alta presión, líquidos a alta presión y mezclas de líquidos donde nos piden utilizar reglas de mezclado. Aquí no le vamos a entrar al tema de las reglas de mezclado. Ese es un tema que sí le entramos en termodinámica, pero bueno, aquí no. Si alguna vez este formulario lo necesitan y se encuentran con mezclas de líquidos, pues entonces sí, por favor consulten estas reglas de mezclado que son buenas para líquidos. Para gases se utiliza mucho la regla de mezclado de Van der Waals, que es mucho más sencilla, pero para líquidos pues se recomiendan más estas otras. Y suspensiones, emulsiones, bueno, aquí prácticamente nomás nos nombran las ecuaciones, pero sí hay que trabajar un poco más de lo que aparentemente aquí estamos viendo. Entonces, este es un muy buen formulario. Esto sale de muchos libros, fíjense. Mucha información sale del Beer, del Perry, del Prausnitz. Bueno, le digo Prausnitz porque aunque empieza como Pauling, el autor importante en todos estos libros es Prausnitz. Y el Welty, ¿sí? Entonces, pues alguien nos hizo el favor de recopilar toda esa información y separarla. Entonces, estudien esta tabla y estudien los casos que les nombré al principio. Y estos sí son problemas que podrían venir en el examen. El lunes bueno, 15 días antes del examen, yo les voy a llegar información para que tengan, por ejemplo, algunos problemas resueltos como los que vimos en la presentación en el PDF y puedan practicar este tipo de cálculos. ¿Iban a hacer alguna pregunta?
Eh, No. me regreso aquí a Classroom. Esa misma plática que hoy fue bastante larga, ya he hablado mucho sobre viscosidad. El lunes la voy a hacer con conductividad térmica y el mismo lunes, próximo lunes, la voy a hacer en una sola clase con difusividad. Y de los dos temas, también les voy a presentar, bueno, ya está en Classroom, un formulario similar. Fíjense, vamos adelantando un poco. Los obtuve del mismo autor, de la misma referencia. Aquí está un formulario similar al que ahorita revisamos para viscosidades, pero para conductividades térmicas. Y el mismo lunes, próximo lunes, vamos a revisar un formulario similar, pero para coeficientes de difusividad. Entonces, tengan cerca esos tres formularios. Bueno, ya los tienen aquí en Classroom. Y bueno, yo el lunes les platico qué me interesa. Obviamente voy a recorrer todas las ecuaciones, pero les voy a decir qué es lo que me interesa para esta clase. Y lo que me interesa básicamente es que sepan usar la teoría cinética de Chapman-Enskog, ¿sí? Si se fijan aquí en el formulario para difusividad, la primera ecuación es Chapman-Enskog. Si me regreso y me voy a conductividad térmica, este es el formulario que les recomiendo. La primera ecuación de nuevo es la teoría cinética de Chapman-Enskog. Y si me regreso a la clase de hoy, a lo que estamos viendo, me equivoqué de programa, a lo que estamos viendo hoy, la primera ecuación que les recomendé es la teoría de Chapman-Enskog, ¿sí? La misma teoría funcionó, igual que la teoría de los gases, para estimar viscosidades, conductividades térmicas y coeficientes de difusión. No les estoy pidiendo que sepan desarrollarla paso a paso, eso lo dejaría para otro curso. Lo único que les estoy pidiendo es que sepan utilizarla, ¿sí? Que si les piden la viscosidad de vapor de agua a tal temperatura y tal presión, sepan a dónde ir, sepan ir a estas ecuaciones de Chapman-Enskog, sepan cómo buscar los datos en estas tablas, sustituyan y me reporten un buen valor, una buena aproximación para la viscosidad, ¿sí? Bueno, y si el problema lo amerite y hay más tiempo, pues lo pueden comparar con las ecuaciones que nos dan, con los resultados que nos dan otras ecuaciones o otros diagramas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, profe, ahorita no. Bueno, espero que cuando estén estudiándolas sí salgan las preguntas. Esperen el lunes. El lunes les hago llegar ya más información al respecto. Sobre todo, estoy pensando buscar, no sé si tareas o exámenes de semestres anteriores para que por lo menos tengan una referencia de por dónde viene este primer examen. Sí, pero el lunes sí les tengo que, y si se me pasan, me lo recuerdan, les tengo que platicar qué temas entran y qué temas no entran el día del examen. ¿De acuerdo? Para que ya se pongan a estudiar. Sí, profe, gracias. Lo siguiente, proyectos, ¿cómo van? No he recibido preguntas, no he recibido dudas, están trabajando, no, ya estamos en noviembre, oye, es que 4 de noviembre y el proyecto se entrega este mes, noviembre. Al rato, no al rato, yo creo que mañana voy a ir a entrar a Meet y a ver si han subido información, si hay algunas referencias, si hay algo que revisar y si no, les vuelvo a preguntar el viernes. Pero recuerden, la fecha de este proyecto no cambia. ¿Sí? ¿Alguien se sabe cuándo es? ¿Alguien se lo sabe de memoria? No, profe, ahorita yo no sé, no tengo ahorita la fecha. Imagínate, ¿es el qué? ¿El 25% de la calificación o algo así o no? Vamos al Classroom, a ver. Programa del curso. No estoy presentando, ¿verdad? Dejen presentar. Para que lo vean conmigo.
Programa del curso, aquí está, proyecto semestral, 30%. 30% de la calificación. Y aquí más adelante, rúbrica para los reportes de proyecto. Reportes de proyecto, reporte de proyecto. No, aquí no está la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿a poco nadie se la sabe? A ver quién la encuentra primero, ustedes o yo. ¿Cuál es la fecha límite de los proyectos? O no la saben porque no están preocupados porque ya lo hicieron. O no la saben porque no han empezado. Díganme ustedes en qué caso están. Noviembre. No, pues fíjense, ni yo estoy preocupado, ¿eh? Bueno, yo no estoy preocupado porque yo no presento. Pero bueno, ya la buscaré. Recuerdo que era 20 de noviembre. Y la debemos de tener ahí en el Drive. Insisto, preguntas sobre los proyectos o todo va bien. 30% de la calificación. El lunes 23 de noviembre, profe. Lunes 23 de noviembre. Gracias. Ahí tenía una duda, pero en el lunes 23, sí, ahí está. Sí es lunes, sí. Tenía esa duda, si de veras el número coincidía con con el día 23 de noviembre. Hoy estamos a 4. En números cerrados, 20 días. ¿Qué porcentaje de avance me podrían decir que llevan? Con el nombre de equipo. Bien, pues parece que estamos en ceros. El lunes platicamos de esto. Yo también dejen revisar si han subido algo, si no. Y el lunes platicamos. Pero, fíjense, al menos este fin de semana que yo espero se pongan a platicarlo, recuerden, no solamente es la solución del problema, que son problemas relativamente sencillos, importa mucho la presentación, si no vean los puntos, cómo se distribuyen en la rúbrica, eso les baja mucho, ¿sí? Y bueno, generalmente en semestres pasados ha sido como los 30 puntos fáciles de obtener, ¿sí? Quizás este semestre los 30 puntos fáciles de obtener han estado hasta ahorita en las tareas, porque han sido tareas, muchas tareas y tareas relativamente sencillas y la mayoría de ustedes las han entregado y les ha ido bien. El problema es con quienes no han entregado, pero si las han entregado en general les ha ido muy bien. Entonces esos puntos, muchos de ustedes los tienen asegurados. Los análisis también es relativamente sencillo, simplemente escribir lo que leyeron, su opinión, buena presentación y los han ganado muy bien. El proyecto, pues diría que los puntos se reparten entre la parte técnica, lo bien hecho, los buenos resultados, pero la presentación, sí, algo fácil de leer, algo cómodo de leer, que dé gusto leer esa información, que sea fácil de revisar. Piénsenlo y, por favor, hagan algo en equipo, ya empiecen a trabajar. 20 días ya son pocos. Proyecto les llegó cuando yo creo faltaban 50 días, ahorita ya nada más, o 50 o más días, ahorita ya nada más faltan 20 y puede que sea poco tiempo porque también se empiezan a cruzar los exámenes y más trabajos. Váyanlo pensando y el lunes, ahora sí, yo creo que equipo por equipo
les voy a ir preguntando cómo va, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Antes de despedirnos, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar. Queda mi nombre.